con la ayuda del Señor ya mañana estamos dirigiéndonos hacia otro destino. Quisiera compartirles la palabra que he titulado "De la profecía a tu destino". Si hablamos de personas que cargan sobre sus vidas una palabra profética, todos estos días hablando con algunos de ustedes, muchos de ustedes me han transmitido, como lo he hecho yo, que cargamos una palabra sobre nuestras vidas. Si alguien en esta mañana no entiende lo que es la palabra profecía, y si yo ni siquiera sé qué es la profecía, pues le puedes cambiar el título de tus sueños a tu destino. Todos los seres humanos nacemos en la tierra con un programa interior puesto con Dios, por Dios, en nuestro ser interior. Recién yo estaba orando, cuando salí acá pasaron unas personas por ahí abajo, todas me miraron, y esas personas, por más que no estén hoy quizás sentadas en una iglesia, en nada difieren con nosotros, porque todos los hombres en la tierra nacemos con un programa. Cuando usted va a ver un espectáculo y antes de entrar al espectáculo le entregan una hojita donde dice qué va a suceder esa noche, nosotros lo hacemos en la iglesia cuando tenemos actividades especiales o a veces en un mismo culto, en una misma reunión. Por ejemplo, ayer se anunció en Córdoba y se envió un programa por internet, eso lo hacemos cada semana, a donde decía que hoy quién iba a predicar, que yo iba a intervenir en la reunión. Esta mañana pude ministrar la palabra a Córdoba, casi 30 y algo de minutos, ministré una palabra para la congregación allí temprano y había un programa, no era algo improvisado. Yo hace 4 días hablé y se hizo un programa, y la palabra programa es la base de la palabra profecía. Entonces, una profecía no es otra cosa que el programa que Dios escribió adentro de ti, desde antes de la fundación del mundo, de lo que Dios quería contigo y conmigo. Entonces, cuando nosotros hablamos de profecía, no estamos hablando de un asunto religioso, estamos hablando de algo que va con tu persona, que tiene que ver con tu naturaleza creada a la imagen de Dios. Tú llegas a la fe y llegas al ámbito de un hijo de Dios que ha sido lavado por la sangre de Cristo, y un profeta viene y te da una palabra. No es que viene a decirte que Dios tiene un plan para ti, sino que lo que el profeta hace es leer el programa que ya está escrito dentro de ti, desde antes de la fundación del mundo. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra más profética, más segura, es porque la palabra escrita te da un indicio del programa de Dios para los asuntos del mundo, desde su creación hasta que todo deje de ser. Entonces eso no tiene que ver si usted tiene 50 años de religioso en una iglesia o está hoy por primera vez aquí. Es bueno que usted se entere que usted no es un improvisado. Ahora, ¿qué ha hecho la gente
o qué hemos hecho las gentes. Hemos nacido en la tierra, nos hemos leído todos los libros que nos enseñaron en la escuela, nos hemos leído todo lo que supuestamente nos hacía personas importantes, fuimos a la universidad, estudiamos, nos metimos a trabajar y un solito detalle se nos olvidó: leer el programa que desde antes de que tu mamá y a tu papá se les ocurriera hacer el amor, ya Dios habría escrito para ti. Entonces, cuando tú vives la vida sin un programa de Dios, a eso le llamamos una persona perdida. ¿Por qué? Porque si no tienes programa, no tienes plano. Si no tienes plano o mapa, estás perdido. El problema es que muchos creyentes vienen a la iglesia, reciben a Cristo, y por no tener el fundamento apostólico y profético, que van juntos, el apostólico es para pegarte así y despertarte, y el profético es para decirte: bienvenido a la vida, este es tu programa. Y nosotros no tenemos que creer en la profecía. Nosotros somos de naturaleza profética, porque el programa de Dios ya está dentro de ti. La muchacha que está caminando ahora al lado de la cámara, ella tiene un programa escrito por Dios dentro de ella. Si ella lo lee, a temprana edad, ¿cuántos años tiene usted? 17 años. Imagínense, va a vivir como 110. Tiene 93 años para caminar en el programa de Dios. Imagínense lo que puede ser en una ciudad como esta, con un hombre y una mujer que caminan con el programa de Dios. No que caminan con la Biblia, no que van al culto, no que cantan canciones, ni que hacen instituto bíblico, porque toda la información que usted le mete a la cabeza, si no tiene un programa, se vuelve fastidioso. Está comprobado que la gente sin programa o profecía de su vida revelada no dura más de 25 años en una iglesia. Y de allí para abajo se fastidian, se enojan, se pelean, se ofenden. Y los que llegan a viejito en una iglesia, llegan siendo cascarrabias, peleadores, retrasadores. Son muy pocos los hombres y mujeres que llegan al final de sus días disfrutando como lo hizo Jesús. Jesús, cuando dijo consumado es, ¿qué dijo? Programa cumplido. Nací para esto, nací en el establo, estuve 30 años en la carpintería. Por eso cuando dice que Juan el Bautista preguntó, ¿es esto o hay que esperar a otro? No, le dijo Jesús, vaya y díganle que sanan los ciegos, los muertos, porque estamos siguiendo entonces Juan el Bautista, ese tiene el programa, bueno, lo puedo morir tranquilo, le cortaron la cabeza, y tanto uno como otro cumplieron el programa de Dios. Mi tema hoy es: ¿quién de los que estamos aquí vamos a llegar del programa a nuestro destino? Todo lo que usted tiene sobre su vida, como palabra profética que Dios le habló a usted y a mí, que tenemos hasta para hacer dulce, ¿sabe lo que es tener una palabra profética? Es tener el papelito que te dice lo que va a pasar. Después hay que encontrar el teatro, hay que encontrar los actores, hay que encontrar... En lo que usted tiene como palabra profética en sí es sumamente importante, pero no es lo más sustancioso de la vida de la fe. Yo veo a muchísimos cristianos que hemos caído en la trampa
del estancamiento de una palabra profética o de un sueño. Mire, yo desde que empecé a hablar hace unos años atrás de tenga sueños, presente proyectos, en mi oficina así tengo carpetas y yo las leo, ¿eh? Tengo gente exclusivamente ocupada a tiempo completo para que parte de los días de la semana se dediquen a leer los sueños que tiene la gente. Sueldo en la iglesia, ¿eh? Entonces hay gente que se sienta con todas las carpetas, porque yo soy honesto, no tengo el tiempo para leer todo. Pero como yo predico, aunque no tenga el tiempo, tengo que estructurar para que alguien lo haga. Si no me callo la boca, pues si no miento. Entonces, cuando uno tiene que tratar de evitar la mentira en todos sus colores en la vida de la fe. Por eso cuando me dicen que la reunión empieza a 10:30, yo estoy 10:20. A mí me dicen que hay que cantar, canto. Cuando yo, ¿por qué? Pues si no se miente. Tenga yo que predicar o no, tenga yo que cantar o no, vengo temprano. Nosotros los vicios que tienen los creyentes. Solamente vienen temprano si tienen algo para hacer. La gente que va a cumplir sueños y programas, recién me presentó, o por protocolo, si es cierto, como padre de la casa. Yo voy a hablarle como padre, porque todo padre honesto y honrado no quiere tener hijos buenos, quiere tener hijos que cumplan el programa en su vida. Entonces este viaje me tocó venir un poco serio a la casa. Por eso te doy cuenta, ¿y por qué? No, yo venía bien, yo venía re buena onda en el avión. Pero cuando fui llegando ya empecé a notar que hemos peleado con algunas fieras en el mundo espiritual por causa de la palabra. Y esto no los incluye a ustedes, esto es algo personal, ministerial e institucional de quien les habla. El que estuvo el jueves sabe de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cuál es el deseo de un padre? Porque si no se trata de venir a predicar un mensaje, que le guste, que no le guste, ver la cara de mejor predicador, como el papá que viene en la noche, media hora, y la mamá le da toda la lista de todos los mal que se portaron los hijos y se van a dormir todos peleando. No. Pero hay veces que hay que hacerlo porque la necesidad apremia. ¿Cuál es la motivación de este individuo que usted tiene aquí adelante? Como siervo del Señor, pastor de la iglesia, no solo local, sino de hombres y mujeres en varios lugares del planeta. Mi labor es, y mi felicidad es, que ustedes, mientras que ustedes crean que yo tengo un nivel de ascendencia sobre su vida, ustedes no sean personas con eternos sueños, ni con eternas palabras proféticas, sino que ustedes arriben a la palabra que ustedes tienen. Porque gente con palabra profética en la tierra hay 7.000 millones. ¿Sabe usted que en el último censo dieron 7.000 millones? De la gente que se puede contar, 7.000 millones de personas hay en este planeta. Y toditos tienen un programa adentro, impuesto por Dios. Por eso Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para ir el domingo al culto? No, para que haya más gente en la tierra manifestando día a día el programa que Dios escribió y que el Evangelio de la gracia y de la verdad prevé como la predestinación de aquel que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. La predestinación no es una doctrina para que usted se quede en su casa durmiendo y diga, ya estoy predestinado. No. Predestinación son los planes que Dios hizo en la eternidad para con cada persona. Cuando yo ya en la vida voy observando los vicios de nuestra generación, Dios me dijo, Dios me habló, Dios dice, y todos tenemos una historia. Soñé, me transporté, no sé, de Júpiter a Saturno. Todos tenemos una historia. ¿Por qué? Porque ese programa habla dentro de ti. Si yo le doy el micrófono a cada uno de ustedes y yo tenemos algo para leer. De hecho, que yo tengo una palabra profética para leer desde el día jueves y no he tenido luz verde para leerla. Y no sé si ni siquiera se la voy a leer, o por lo menos la voy a comentar si siento en el espíritu. Usted dirá, ¿por qué yo
me pongo medio por allí serio cuando hablo acá, porque en noviembre, en una cumbre de apóstoles y profetas, yo estando sentado en un rincón del auditorio, un profeta del Señor lanzó una palabra que comenzaba en el 2012, un mover especial de nuestro ministerio. Y cuando a mí me llaman Juan, yo no me lo tomo para mí, porque yo ya dejé de ser un individuo, porque yo ya me impartí en gente. Entonces Juan es todo lo que yo conozco, y reciben y creen que yo estoy para servirles. Eso a mí me ha costado 15 años tratar de transmitirle esto a la iglesia, inclusive en Córdoba, y algunos, gracias a Dios, después de 15 años están en Teper, que los más viejitos la agarran rápido, porque si no que la crean, ya se van a morir, va a tener que despedir, doblar la bandera y mandar. Cuando un profeta me dice, Juan, y me habla algo referente al propósito del Evangelio, yo allí los involucro a todos. O sea, yo no estoy pensando en Juan Balistreri only. ¿Lo digo bien? ¿Cómo se dice en francés? ¿Ah? Seulement. Claro. Entonces me dice el Señor estas palabras: porque en el 2012, y no será ahora, comenzará un movimiento con los escritos, con los audios, y me da la palabra el Señor en noviembre, en los Estados Unidos y a lugares a donde se habla inglés, francés y portugués. Como yo tengo escrita y grabada toda la profecía, porque yo en vez de andar hablando y parloteando, yo ando con un grabadorcito por todos los lugares del mundo. Hay dos cosas que a mí no me van a faltar en la valija: calzoncillo, camiseta y grabador. Lo demás, todo lo demás se puede comprar. Yo te diría, ¿por qué no se puede comprar calzoncillo y camiseta? Porque los que uso son únicos. Después lo demás, venga lo que venga. Entonces yo observo que hay una generación. Entonces yo, ¿qué puedo hacer con una palabra profética? Sí, amén, gloria, y a donde voy, se la cuento a todo el mundo. Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y qué haría ser uno más del montón? Mire, hermano, cuando usted tiene que dividir algo en 7.000 millones, no te queda nada. 7.000 millones. Imagínense, $1.000 dividido 7.000 y va, usted lo repartía. Le va a salir más caro que va a gastar en zapatos en ir. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto no está en cargar un programa de Dios. El secreto está en verlo cumplido, en manifestarlo, en trabajarlo, que es a donde yo veo ocio, desgano, falta de dirección, desorden, falta de autoridad, disciplina, claridad, empuje, aliento, generosidad, dádiva. Todo está dentro de ese, no es lo que Dios te habló. Pero a mí cuando una persona me dice no sabe, yo por ejemplo, yo cuento historia, cuando Dios me habló a mí 6 años antes que yo nací, yo mismo me comienzo, ya cada vez lo cuento más rápido a eso, porque me pesa más ver cumplido lo que se me dijo que el romanticismo. Claro, cuando yo tenía 18 años y decía, mi mamá me dijo a mí que yo iba a ser un predicador, eso emocionaba a todo el mundo. Hoy ni a mí mismo me emociona, porque hoy estoy más interesado en ver cuáles son los procesos. Nosotros a veces creemos cuando Dios nos da una palabra profética, somos el ombligo de Adán, somos los únicos que Dios habló. Tengo que decirte algo, espero que no te caiga mal, pero hay 7.000 millones de personas que Dios le dio una palabra, por eso viven, porque la gente vive, porque tiene una palabra en la tierra. Y todos calificamos para el propósito eterno de Dios. Éramos pecadores y Dios nos amó. O sea, todos están en condición de pecadores y Dios los amó. El Evangelio es el arte de comunicar. ¿Qué pasa después que tú te enteras que tú no eres una casualidad de la tierra, como se está enterando hoy? Tú no eres una casualidad. Eso hay que encajarlo dentro de un proceso
de vida gubernamental. Por eso en inglés hay una palabra que se escribe casting. Y casting significa los procesos de elección de una persona para una obra o para un reparto de actores. Cuando alguien quiere filmar una nueva versión de Batman, una nueva versión de Superman, Batman 18, cuando alguien quiere filmar una película a ese nivel, ¿qué se hace entre los megas actores? Se hace un casting. Así como se hacen esos castings populares para ver si encuentra el primer nivel de cantor ahí que sale con una guitarrita, igualito se hace en los megas repartos estelares a donde se van a invertir millones de dólares para una película que usted ya sabe que Batman no muere. Sin embargo, usted nunca se preguntó por qué, si yo sé que Batman nunca va a morir, usted lo va a ver y se pone nervioso y hace usted ya sabe de antemano quién, o no. Tiene que ser una película así muy y de última, como queda ahí que lo enterraron y de pronto sale el dedo así, y usted dice, viene la segunda clavada. O si lo matan, dejó un hijo y sale una pancita así, usted ya sabe. La pregunta es, ¿a qué se apela en el arte de la televisión, del teatro o del cine? ¿A qué se apela que al ser humano le gusta tanto eso? Se apela a su naturaleza. Porque el hombre fue creado para ser actor por naturaleza. Usted fue creado para ser parte de un gran reparto. Por eso Pablo le llama a la iglesia, espera, présteme atención, la obra del Señor. Porque algunos creen que la palabra obra del Señor, claro, en el siglo XXI nosotros creemos que la obra del Señor es, vamos hermano a edificar la obra. Yo cuando me decía chico, mi papá, yo era chico, decía, vamos a la obra. Yo pensaba que, claro, había que revocar paredes, poner luz, porque mi papá era albañil. Entonces la obra del Señor, o si no, vamos a evangelizarla, era hacer la obra del Señor. Pero en la Biblia, en la mentalidad griega, cuando Pablo dice, yo les envío a Timoteo porque no puedo ir yo, pero va a ir él porque lo puede hacer igual, la traducción dice, en esta obra, en este reparto teatral, si no estoy yo, ya Timoteo aprendió el papel y puede hacer la tarea de la obra. Nada más que esta no es una obra de teatro humana, sino que esta es la obra del Señor. ¿Usted está aquí? Amén. Por eso usted tiene en la Biblia un último libro que se llama Apocalipsis, porque Apocalipsis significa correr el telón. Apocalipto. Los empleados del teatro griego que abrían y cerraban el telón trabajaban en el Apocalipsis, que Apocalipsis significa se cierra o se abre el telón. Entonces, en un sentido, para nosotros Apocalipsis es el final de la Biblia, pero para Juan de Patmos Apocalipsis era abrir el telón para ver los efectos que la iglesia del primer siglo estaba teniendo en el Asia Menor. Entonces dígale que está a su lado, no es tan complicado entender eso. Nosotros complicamos todo. ¿Qué es una profecía? Profecía es el papel que Dios escribió dentro de ti que tiene que ver con tu actuación como reparto en los días que a ti te toca vivir en la tierra. Nada más que tú, en vez de tener un teatro en un lugar de la ciudad,
Dios te hizo el universo porque un pequeño teatro es demasiado chico para ti, para que tú desarrolles el papel para el cual Dios te creó. Por eso el Señor dijo, vayan por el mundo, porque un teatro te queda chico. Entonces Dios no te dice que tú vayas a un templo, Dios te dice que vayas al mundo, porque el tamaño del teatro que tú tienes va a determinar el tamaño del desarrollo de tu obra en lo que Dios te mandó a hacer. Entonces lo que usted le llama, ay, estoy esperando que el Señor me use, Dios lo que te está diciendo es, estoy haciendo casting. Yo le voy a decir lo que hace el Espíritu Santo cuando estamos congregados. Viene y se pasea en medio de nosotros. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Porque cuando yo predico sé que está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad, y donde está el Espíritu Santo alguien va a creer. O acá, o en Córdoba, alguien va a conectar con esta palabra, porque nunca una palabra que sale de Dios vuelve vacía. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo acá? Casting. Por eso dice Hechos 13. Y ministrando todos al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Es decir, todos estaban cantando lindo, pero solo dos fueron elegidos en el casting. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de las personas. Nosotros somos los que decimos, ese hermano es lindo, ese hermano es hermoso, ese hermano no sirve, ese hermano es bueno. Nosotros porque miramos lo externo, pero Dios que mira el corazón eligió a Saulo, que parecía un asesino y se convirtió en el mayor servidor. Porque cuando Dios hace casting, no mira lo que miran los ojos, Dios mira el corazón. Ahora, si eso fuera tan fácil, entonces dejemos al Espíritu Santo y vayámonos todos y no abramos más la Biblia ni la prediquemos. No, necesitamos, porque los hombres y las mujeres de Dios, que Dios nos dio la responsabilidad de gobernar la grey, debemos de enseñar qué mira Dios cuando va a echar mano de un hombre y de una mujer para ponerlo en la escena de su obra. Y la Biblia de esto nos deja un montón de ejemplos. Yo solamente diré 4 o 5 cosas para que quede como un depósito sobre tu vida. Porque si a ti no te interesa participar de la obra del Señor, todo este mensaje será lo más aburrido o lo más secundario para ti. Ahora, si tú estás en esta mañana aquí, porque tú sabes que nada de lo que has hecho y tienes logra llenar satisfactoriamente tu ser, es porque todo lo que tú haces no es para lo que Dios te programó. Por eso, número 1, la Biblia nos habla que Dios hizo pacto con David. Para los que estuvieron ayer, el pacto davídico. ¿Qué tenía que ver el pacto davídico en todo eso? Que Dios iba a hacer nacer a su Hijo Jesucristo y necesitaba hacerlo nacer dentro de un linaje, para un trono y para un reino. Entonces Dios tuvo que crear un registro civil, porque Dios todo lo que hace lo hace legal. ¿Cómo se llama aquí donde se inscriben a los niños cuando nacen? ¿Registro civil? Okay. Entonces, si Jesús iba a nacer en la tierra, tenía que nacer de un registro civil. Entonces Dios, a través de David, va a inaugurar un registro civil. Por eso, cuando Jesús nació, se lo llamó Hijo de David. La pregunta es, ¿qué vio Dios en David para hacerlo actuar en su obra 700 años antes, para preparar el escenario para que en ese escenario naciera el Hijo de Dios? Yo podría hablarte que el mejor casting que se hizo fue el de Jesús, porque el Padre apareció en el Jordán y dijo, este es mi Hijo amado.
tengo muchos hijos, pero este es el que no muere. Este es el que gana al final. Por eso le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Vino en forma de paloma, hizo casting y dijo: este es mi hijo amado. Y de allí muchos le amaron, otros le odiaron, muchos le sirvieron, otros se ofendieron, pero Dios lo eligió, Dios lo escogió. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esos son todos salmos para Cristo, no son para usted. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Me está siguiendo? Ya se volvió. ¿Qué no es evangelio? No es evangelio todo lo que hacemos si no me hace sentir que yo pertenezco a un programa. No es evangelio si mi vida no encaja. Mire, yo puedo tener el papel menos protagónico en la obra, pero si falta, la obra de Dios no es gloriosa y no se manifiesta. Eso es lo que no entendemos los seres humanos. En estos últimos años he visto a gente leyendo el libreto que nunca le fue dado. Han oído a profetas que le han profetizado mal. Han oído a pastores que no le han apacentado para las cosas que nacieron. Yo me hago responsable de esa generación y me arrepiento 70 veces por minuto, recogiendo cada vez que me oigo una palabra que no fue correcta, pidiendo perdón al Señor y la oportunidad de recogerla, porque cuando nosotros hablamos y hablamos como loro, dice la Biblia, a donde abundan las palabras no falta pecado. Y pecado es algo más grave que una fornicación y un adulterio. Es esquivarle o errarle para lo que yo fui llamado. Por eso David pecó, pero nunca se descentró de su llamado y volvió. Ahora, cuando tú te desenfocas de lo que Dios te mandó a hacer a la tierra, el pecado pasa a ser lo más grave para ti, porque no solamente que somos desenfocados, sino que además hemos transgredido y pisoteado la sangre de Cristo. Pero eso no pasará entre nosotros. ¿Qué tengo en mente yo? Montreal, por lo menos. Y todo el Canadá, no. Yo quiero hablar con mi medida de fe. Mi medida de fe me hace ver que esta ciudad está abierta para nosotros, que esta ciudad está abierta para todo creyente que está en este lugar lavado por la sangre de Cristo, que esta ciudad ya está lista para darle a todos sus hijos, a los hijos de Dios, bienestar, familia, papeles si lo necesitas. Y si esta tierra te acepta y tú entiendes que estás aquí por el programa de Dios, esta tierra le va a dar finanzas abundantes a todos los hijos de Dios de una casa. Yo hablo por Manantial de Vida porque es mi asignación. Esta tierra ya está lista. Es el escenario, pero para actores que actúan sobre ellas con la unción, con la gracia y la convicción del llamado de Dios. Uso a David, porque cuando Dios hizo casting en los días de David, Isaí, que había criado hijos, le presentó al productor de la obra y profeta Samuel todos sus hijos. Samuel se presentó a la casa de Isaí y Isaí le presentó a Samuel todos sus hijos. Le presentó el fisicoculturista, le presentó el que juega al básquet, le presentó al alto, al hermoso, al lindo, le presentó al que viene en moto, al que toca rock and roll. Y el Espíritu Santo le dijo: ninguno de estos. Apareció el buenito, el que es lindo en la iglesia, el que nunca falta al culto. Apareció el que quiere cantar siempre la canción. Los personajes que hay en todas las generaciones. Por eso me gusta ese ejemplo. Y yo se lo voy a decir así rápido, porque este es un mensaje que dura 3 días por lo menos. Pero ustedes tienen que son tan inteligentes porque viven en Montreal, que ustedes, lo que allá necesitamos en 4 días, ustedes lo aprenden en 5 minutos. Y si no, lo vamos a ver cuando ofrenden. Mira, hermano, la gran obra y los grandes actores saben dar y ofrendar conforme a lo que se les enseña.
Eso es muy importante, tiene que conocer al papá de la casa. Entonces David conecta con Samuel y llega al último. O sea, era el que menos ni lo habían convocado el casting. Y aparece en la casa. Todos saben la historia. ¿Y qué le dice el Señor al productor de la obra? Que era el profeta Samuel. ¿Qué le dice? Ese es. Ahora, desde que fue elegido David hasta llegar a ser el primer actor, pasaron 20 años. A eso le llamo yo casting. El proceso que tú tienes y yo que pasar desde la profecía hasta cumplir tu destino. Anótelo grande. El fin de todo casting de Dios es dejarte gobernando. Por eso conmigo ya están teniendo demasiados problemas algunos creyentes. Ya había por allá, ya ni quiero ni hablar porque siempre termino peleando. Pero peleado bien, ¿no? Hoy antes que empezáramos, estaba leyendo Hechos 15, porque estoy preparando otro tema para cuando llegara a Córdoba. Hechos 15, yo leía ahí cómo los apóstoles discutían entre ellos. Y dije, Señor, gracias, porque yo sé que ahora vienen los tiempos en que vamos a discutir entre los santos, pero no para pelearnos y dividirnos, sino discutir para sacar las mentiras que hay entre nosotros. Los santos discuten. Una de las maldiciones más grandes que tienen los países es porque en la familia se dice de política no se habla. ¿Cuántos vienen de esas familias de política no se habla? ¿Ah? ¿Ustedes se han escuchado esa expresión o no? De política no se habla porque todos terminamos peleados. Bueno, yo hablo de Argentina. En Argentina yo pregunto esto y 800 manos de 300 personas se levantan. Es como si tuvieran 3 manos cada uno. ¿Por qué? Por eso los países están en manos de corruptos, porque en casa de política no se habla. Y si no peleamos, pero los políticos no se hablan. Entonces, en la iglesia, esa represión también se ve en la iglesia. No hay que discutir con los hermanos. Entonces, cada uno prefiere irse, salir de una para otra. Entonces, como no se discute, porque decirle que el pastor está equivocado es como revelar si ser el terrorista de la fe. Hay que aprender en la iglesia, hay cosas que son discutibles y cosas que no. ¿Por qué? Porque lo que no se discute, no se discute, y lo que se discute, se discute. Si yo tengo serias discusiones con esto, de que no, que yo quiero ser un siervo del Señor, que yo quiero abrir iglesia, está bien abrir iglesia, está bien predicar el Evangelio, está bien que tú seas empresario, pero si eso al final no te deja gobernando algo para lo que Dios te diseñó, si no está claro, ¿ve? Lo ungirás rey. Después que pasen 20 años, ese no es tu problema. O sí, pero tú ya sabes que todo lo que vas a hacer va a terminar sujetando algo para la gloria de Dios. Entonces, esa es la profecía que tú debes de buscar. ¿Ven? Yo estoy feliz con lo que el Señor me dijo y que yo lo comparto a ustedes. Vamos a ir a lugares a donde vamos a encontrar gente de habla francesa, portuguesa, que como nunca va a oír la palabra. Pero para mí, esa palabra yo la tengo que encauzar en algo. ¿Para qué quiero una iglesia llena de franceses si ya con los que hablan español tengo problemas? Encima, sobre que encima ahora va a tener problemas y no lo voy a entender. Va a tener que andar preguntándole a todos ustedes, ¿qué dijo? Dijo que se vaya a la... Bueno, no, déjenme que me lo diga en español, por lo menos ya lo hablan en primera mano. A mí Dios me dice, va a moverte y va a haber algo en el habla español, francesa, inglesa. Yo no estoy pensando en hermanito que le voy a tener que estar enseñando 15 años que tiene que pagar el alquiler. No, o sea, yo estoy entendiendo que van a venir gente del habla francesa para gobernar algo en francés. Va a venir alguien que habla inglés para gobernar algo en inglés. Que llevará su proceso, sí, pero si a mí me falta el estadio final, yo a la mitad del camino quiero abandonar. ¿Cómo hacen el común de la gente que no tiene una palabra profética? Yo necesito decirte unas 7 cosas que pasó David. Hay como 28,
7 por las que tuvo que pasar David desde que se le fue dada una profecía hasta que llegó a gobernar. Solamente 7, o creo que van a ser 3, porque quiero terminar rápido, porque ya creo que ya acá dije todo lo que tenía que decir. Esto no era de terminar este tiempo adorando a Dios, ministrando a Dios, ministrándonos entre nosotros y terminar este ciclo. Espero que usted como papá, como pastor, como líder de algo, usted tome esta palabra y la siga trabajando. Lamento y mucho, y tengo que exhortar a los que no estuvieron el jueves, a los que no estuvieron el viernes, a los que no estuvieron el sábado. Lamento mucho como padre que los que trabajaban el sábado no se tomaran el tiempo, por lo menos, primero de disculparse ante de mí si son miembros de la iglesia, y segundo de haber por lo menos trabajado con tiempo para librarse de las actividades, porque yo no vengo todos los días ni todos los sábados. Entonces no me quiero ir de acá sin una palabra de ánimo y de exhortación. Yo entiendo que todos tenemos problemas, pero lamento mucho como padre venir y que usted ni siquiera, ni a mí, me dé una explicación de que usted por qué no estuvo, y a los que me la dieron se la respeto y muchísimas gracias, y a los que no me la dieron tienen que saber que si vamos a cumplir un programa de Dios hay que dejar de jugar con esto y aprender a ser serio. Lamento por los que llegan tarde, no estoy en la vida para empezar a predicarle a una persona que viene 10 minutos sin adorar. Quiero decirle que las cosas deben de hacerse como tienen que ser. Yo lamento que a las 10:40, no fue a las 10:35, 10:40 empezamos, yo tengo mi reloj conectado satelitalmente, que tienen que estar los hermanos que van a ministrar en la palabra aquí media hora antes para crear un escenario, no para empezar culto, sino para crear un escenario de gloria. Para ese espíritu preparadito, yo no gastaría, que me atienden como rey, pero por ahí, claro, como uno está en casa, entonces uno sienta en casa. Entonces no es usted, es el Espíritu. Por eso usted tiene que saber que cada vez que venimos nosotros, usted tiene que gestionar su vida para estar. Y si no está, rinda cuentas. La próxima vez que venga, quiero saber que aquí hay un equipo de gente que tire un auto, que tiene que andar el pastor Melvin llevándome, trayéndome uno para otro, que otro lleve, que él también tenga la habilidad. ¿Para qué? Para que entremos en un proceso de dinámica más fuerte, más claro, más poderoso, por amor no a la silla, por amor a esa preciosa ciudad. Amén. Que está llena de gente maravillosa. Para cómo son tan buenos que no se enojan, yo lo estoy, parece, no, o sea, son santos ustedes, realmente son santos, porque hoy han venido bien, ¿no? Aunque domingo, me parece que ustedes se enojan los jueves. Entonces vamos a hacer miércoles, viernes, la próxima vez, sábado y domingo. El jueves estaban enojados. Es el día de pago. ¿Era el qué? El día de pago. Bueno, el día de pago es que está feliz. Dígale que está a su lado de la profecía. A tu destino. Número 1, ¿qué le pasó a David? Para que vaya teniendo una experiencia gubernamental. David lo unge rey y lo primero que tiene que enfrentar es un tipo endemoniado. Así como para empezar, el kindergarten dice, ay, yo no sé, yo me convertí, hermano, y no sé, se me cayó todo. Y ¿cómo? ¿No te lo dijeron? Que así empieza. Así hace 2700 años que Dios te dice cuál es el pensum de materias de la universidad de los actores del reino. ¿Qué es lo primero? Lo primero que te entrenas, apenas te conviertes con un montón de endemoniados que te rodean. No es que antes no estuvieron, es que siempre estuvieron, pero tú estabas ahí también. Entonces, como decimos en Argentina, que entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Saúl siempre estuvo turbado, una cosa rara. Lo que pasa es que ahora alguien había sido llamado a la escena. Ahora alguien en Montreal está tomando conciencia que está siendo llamado a la escena. Ahora, si tú no tienes conciencia, los endemoniados siguen endemoniados y parecen buena gente. A mí me
presentado a algunas iglesias donde voy, unos hermanitos, este hermano es mi colaborador, que los bichos hacen turno para saludarlo. Los bichos, los demonios. Y eso lo aprendí yo de un profeta que me enseñó a ver cosas así hace años. Y Juan, ¿cómo puede tener ese tipo de colaboradores? Ese tipo tiene 5 demonios arriba, y para mí era maravilloso. Después de los años me di cuenta que cuando llevaban los predicadores al aeropuerto, dice, pero si ese tipo es tu colaborador, entonces hermano, contratarlo a Lucifer porque te va a ir mejor. Claro, nosotros tenemos que entender que cuando Dios te llama para el casting, lo primero que va a haber en tu vida es un movimiento espiritual muy fuerte que tú no vas a entender. ¿Por qué? Porque tu llamado activa los demonios, aún los más aparrascosos que andan dando vueltas por ahí, los va a activar. ¿Para qué? Para que tú te asustes en primera instancia. Pero eso es para empezar. O sea, te dan el boleto, ¡ah! Ya te aparece un bicho. Y me dice, no, lo que pasa es que yo empecé a las reuniones, pero tuve tantos problemas que preferí no ir. Claro, o sea, ni se anotó y ya el primer bicho que se le apareció lo distrajo. Pero ahora, cuando usted no tiene mente de gobernar, usted se pega el susto ante la primera cosa que le pasa. Pero si tú tienes que gobernar, dices, este está embichado acá, este está embichado, yo estoy llamado. Ese trono va a ser mío. Así es. Porque entonces ahí es donde caben los versículos que usted se sabe de memoria. El que está conmigo es mayor. Pero eso lo sabemos en las canciones. Hay que ver si lo sabemos en la vida. Se ríe, hermano. Desde el primer día hay un espíritu muy lindo en la vida de Dios. Te va a usar tremendamente. Prepárate porque es un tiempo especial para tu vida. Viene un peso, por unos meses viene un peso sobre tu hombro, pero de acá a 6 meses ese peso se va y vas a ver el cambio de aire en todo lo que tocas. En todo, me está viendo, ¿no? A ti no te va viendo. Cuando a partir de hoy 6 meses, vas a sentir días pesados en tus hombros, pero se va. 6 meses contado así. A partir de hoy, anotarlo en algún lugar, ponerlo en la agenda y en el celular, y acá 6 meses se te va a sonar el celular y te va a acordar que a partir de ese día va a venir una gran liberación en todo lo que tocas. Número 1, una experiencia gubernamental con demonios. Por eso cuando Dios quiso traer a Argentina un nuevo mover político en los años 80 a través de Carlos Anacón de 85, el país entró en una crisis en el año 86 en Argentina, muy fuerte. Todos fuimos víctimas. Ahora, todos andábamos en los años 85 reprendiendo demonios en todas las casas. Lo que no entendimos es para qué venían esos demonios. Nosotros creímos que venían para ganar alma. No, yo leyéndolo hoy, ¿ves por qué te lo estoy predicando hoy? Para evitarte a ti 25 años sin fruto. Te quiero redimir. Cuando tú tienes una experiencia con algo que está en autoridad y está trabajado por un espíritu inmundo, tú tienes que saber que estás en el primer nivel de un proceso de casting que Dios quiere hacer. Dios te está viendo cómo tú reaccionas ante eso. Tengo todo el versículo allí, usted lo puede leer, se lo doy. 1 de Samuel 16:11. Yo he visto un hijo de Isaí que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre. Ahora, ¿por qué, hermano, lo eligieron a David para ir a tocarle a Saúl cuando estaba endemoniado? ¿Por qué? Porque hicieron casting. Hicieron casting. Entonces se ve que la hermosura de David, se ve que David se cuidaba el pelito, David se alimentaba, David no era de los que venían, a ver, vamos a ver, ¿qué tocamos? No, se ve que el tipo se tocaba así como hacía yo no, yo cuando era chico yo preparaba bosquejo y no sabía, yo no hablaba, yo nunca en mi vida me imaginé que yo algún día me iba a poder parar delante de la gente y hablar. Yo soy el 8º hijo de 8 hermanos y era el más callado y bueno, sigo siendo el más tonto de todos, pero callado encima.
Entonces cuando a mí me decían, no, vos tenés que predicar, yo me acuerdo que la primera vez que me dieron para predicar, yo tenía 16 años. Y ese día el pastor se había olvidado que había una reunión especial. Y en esa reunión especial venían todas las autoridades de la iglesia, de la organización, venían para hacer ordenación de pastores en la iglesia. Y yo me había puesto, mire, como me recuerdo como el día de hoy, camisa blanca con caracoles azul y una corbata que no pegaba ni para nada, pero bueno, en aquellos años no se dan cuenta, nos metíamos con lo que había. Ni sabíamos que existía la coordinación. Bueno, cuando yo llego y veo así, digo, qué salvada. Claro, estaban todas esas iglesias que se sientan todos arriba, así, las autoridades, estaba todo, me faltaba San Pablo nomás, que no se pudo levantar del caballo cuando se cayó, así que estaba ahí todo. Y yo fui y me senté al último. Y el pastor subió y dijo, yo le di la palabra a un joven que tenía que predicar. Wow. Ya andaba haciendo lío yo por aquello, y me hizo pasar a predicar. Y nada, que bueno, predicar corto, no, que predique lo que tenía que predicar. Así comencé. Pero cuando mi pastor me llamó a predicar, yo ya tenía como 20 mensajes preparados, por si las dudas. Anotaba así, escribía, tengo todavía las notas. Tengo lo que prediqué, lo que le dije el otro día. El primer mensaje que yo me acuerdo que yo oí cuando tenía 6 años, 7 años, fue el primero de Samuel 3, por escuchar el mensaje. Y que es lo que más prediqué porque era lo que más tenía adentro. Cuando Dios llama a Samuel. Si te llamó una vez, te llamará de nuevo. Si se llama igual. Ni sé lo que prediqué, tenía más nervios que testigo falso. Dígale que está a su lado, si te entrenas para gobernar, en el casting te encontrarán entre miles. Ahora, si te pasas mirando televisión, masticando chicle, creyendo que vas a ganar 10 pesos más, perderte una jornada de sábado, $20, olvídese. Yo tengo que decir, usted como padre, pasará por tu lado, no te va a ganar. No puedo yo decirlo. Ayer hablamos de lo que significa confirmar a un hermano en la fe. La palabra confirmación significa decirle a alguien las probabilidades certeras que tiene de algo. Si usted por $20, por $5, por $1000, por $2000, usted se pierde una palabra que Dios tiene para su vida, usted ni yo calificamos. El Espíritu Santo buscar a otro que anda ahí como la mujer samaritana, 5 maridos tenidos, pero hizo casting el Señor y dijo, tengo a 12, el único que está pensando en ir a comprar comida a la ciudad. Entonces Jesús se quedó, encontró uno así, 5 maridos tenidos, pero en el casting eso no pesa. Lo que pesa es que vos vas a volver y le vas a abrir puerta en toda Samaria. Cuando Dios hace casting, ve cosas que ni usted ni yo vemos. Número 1, ¿cómo te vas con los endemoniados? ¿Sabe usted que la tierra y la vida y en tu casa y a tu alrededor y aún dentro de la iglesia hay gente que tiene bichos arriba? ¿Sabía usted, no? Y más vale que los detectemos y ubiquemos el más cercano. Nosotros ya como creemos que el endemoniado es el que vomita, que el endemoniado es el que... ¿Cómo te llamas? Como le dijo, ¿cómo te llamas? Juancito. ¿Y por qué no te vas? Porque me vienen las manos atadas. Se ven endemoniados, pero hermano. En los años 80, si te caías, más vale que te levantaras rápido, porque si no tenías demonios, te lo inventaban. Pero, por ejemplo, Argentina perdió la oportunidad, porque cuando Dios levantó a Carlos Anacón y los endemoniados se manifestaron, nosotros nos creíamos que esa era toda la fiesta. Y contamos testimonios de cómo ya llegó un momento que le sacaban los zapatos a los hermanos, porque ahí estaba el demonio, le sacaban las medias, los calcetines. Porque no entiendes el programa. Cuando Dios comienza a hacer una obra, tiene que tocar el primer nivel de los espíritus inmundos, en tu casa, en tu trabajo, ahora en tu misma casa, porque un creyente no puede estar endemoniado, pero que puede estar medio demonizado, con actitudes mentales. De hecho, en el segundo punto, y ya termino con el segundo término, porque ustedes con dos ya saben 20. Por lo menos esa es la cara que tienen. Porque como me están viendo, así como diciendo, ya está. Sí, ya está. Sí. Creo que ya entendieron todo. Hay que pasar de la vida diaria a la vida de la conquista gubernamental. Después que David sale de
de calmar demonios en la casa del rey, Dios le permite estar frente a Goliat. A ver, hermano, si tú y yo vamos a ser puestos en la escena de la obra de Dios, tenemos que tener un trofeito en la mano. Un trofeito del resultado. Y no, espera el testimonio el domingo. No, trofeo de guerra. Cuando yo era chico cantaba una canción, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David y lloraba. Parecía como el cántico boliviano. Claro, pero David, ¿por qué cantaba sin tener un director de alabanza? Por eso dice que Dios va a restaurar el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque David no cantaba porque le habían enseñado a cantar. David cantaba porque cualquier tipo que traiga en su mano la cabeza de un gigante que pesaba 500 kilos entre carne, grasa, bronce y vino, cualquiera que tenga una cabeza de eso, cantas sin que nadie te esté diciendo, canta hermano, aleluya, cuando tú tienes trofeo de guerra, tú vas a entrar por esta puerta, no, como acá vamos a hacer un favor a América, no, la gente que camina así, todos como arrastrando la pierna, así es porque no tienen trofeo en sus manos. Por eso cuando Dios va a hacer algo en una ciudad, viven cantando, viven orando, pero nunca escogidos. Y no es que tú vales menos ni yo valgo menos, es que no hemos entendido los procesos. Tú tienes que preguntarte, yo también, ¿cuáles son los trofeos que tú tienes de guerra de tu vida diaria? ¿Cuáles son los enemigos? ¿A dónde está lo incircunciso que tú traes para el reino? O sea, cuando David trajo la cabeza, él, igual que Abraham no dio diezmo de un sueldo. Eso es lo que la gente no entiende. Mientras que la iglesia tenga sueldos, sus diezmos no van a ser más de lo que hacemos ahora. Págale un alquiler, cómprale un micrófono. Pero Abraham nunca dio el diezmo de un sueldo. Abraham dio el diezmo de un botín. Entonces, lo que prospera la visión de Dios no son los diezmos de los sueldos. Por ahora hace falta y más vale que lo den. Pero si vamos a manifestar el reino y a gobernar, hace falta traer botín de guerra. Aleluya. Por eso cuando a mí me hablan de adoración, de adorar al Señor, sí, pero la adoración de David fue ¿para qué? Para hacer guerra ahí, al demonio que había en la casa del rey. Luego inmediatamente, imagínense, si el rey, si le puedes calmar los bichos al rey, tu rey, entonces inmediatamente viene la segunda materia. Te voy a poner delante de un enemigo que te va a dar algo más. Es un proceso. Te acompaña mi poder ministerio. Ya ni mi esposo me cree. Número 3. David fue llevado a ser un hombre de pacto. Melvin, esto es lo que yo quise decirte y te digo cuando hemos hablado de que si vamos a hacer una obra tenemos que hacer señal de pacto con la gente, pero no entre nosotros, sino en su nombre. No se puede llevar adelante una obra sin que tú seas una persona de pacto. Con Dios, no con los hombres. Dios no quiere que tú hagas pacto con Juan Balistrelli. Pero si haces pacto con Dios, eso te une a hombres. Jonatán no era perfecto, pero David necesitó desarrollar una palabra de pacto. Y para hacer palabra de pacto hubo intercambios, se intercambiaron cosas. Allí la palabra pacto es se casaron, hicieron un matrimonio. Que, mire, en el caso de David y Jonatán cometió un error. Nunca debió morir como murió. Porque hizo pacto con David y murió con su padre. Pero David sí guardó el pacto. Porque David no tenía con Jonatán. El pacto que David tuvo con Jonatán era mayor al matrimonio. Porque el matrimonio hasta la muerte. En cambio, el pacto de David con Jonatán, se murió Jonatán y David fue a buscar a toda la herencia que había en la casa de Jonatán. ¿Me está siguiendo acá? Por eso usted no sé si dio cuenta cuando yo hablé ayer. Yo ya sé que en la tierra hay gente que si yo me fuera,
nunca dejaría que mi familia se muera de hambre. ¿Eso sabe qué me lo dio? No un seguro de vida. Eso me lo dio que nunca discutí el dar hasta lo que no tenía, no lo tenía que dar. Amar a la gente. Y no la sé amar todavía, yo estoy aprendiendo, estoy junto con ustedes. Pero hay cosas que yo ya puedo como padre transmitírtela para que tú la mejores en tus días. Yo he hecho con la gente en el nombre del Señor, hermano, por 10 años yo quiero trabajar en esto contigo. Y que se termine los 10 años y de allí ver si vamos a seguir. No la iglesia incógnita que tenemos. Viene uno en el 2007, hay un grupo de hermanos. Viene uno en el 2008, hay otro grupo de hermanos. Viene uno en el 2009 y todo lo que diste es una... ¿Por qué? Porque la gente de este siglo XXI no sabemos de lo que significa. Por eso Dios cuando hace casting, puedes andar por todas las iglesias del mundo, pero nunca el Señor puede, porque no has pasado por una materia que se llama tienes que ligarte a gente por un tiempo y por una causa. Tienes que ligarte. Cuando Dios hace casting, yo ya estoy para que usted empiece a mirar para atrás ahora. ¿Qué es lo que hice más? No, comienza ahora porque tú para atrás no puedes ir. Entonces hazlo ahora hacia adelante, porque todos estamos aprendiendo esto. David era una persona conforme al corazón de Dios, por eso Dios lo eligió y llegó a gobernar. ¿Sabe por qué? Porque aunque Saúl era una cosa extraña, él tenía claro que él tenía que llegar a la escena, que él no se conformaba con tocarle al rey, ni tampoco se conformó con tener en su casa la cabeza de Goliat. Él tenía un programa. David, tú tienes un trono, yo te ungí para rey, no te ungí ni para músico, ni te ungí para hacer guerra espiritual, te ungí para rey. Si todo lo que hacemos no nos deja reinando, el programa nunca fue leído totalmente. Te lo voy a nombrar para que se lo quede. Número 4, enfrentar el odio que no ha sembrado. Todo hombre y mujer que quiere cumplir el programa de Dios tiene que trabajar con niveles de odio. Alguien te hará algo para que lo odies. La Biblia dice que Saúl literalmente odiaba a David y le tiraba con lanzas. No es que, ¡ay! ¿Qué es lo que habrá querido de él? No quiso decir nada, le tiró. Porque nosotros decimos, ¿qué habrá querido de él? No, lo que le estoy diciendo es que te van a tirar. Que desde que tú naciste te han tirado. Algunos ni eran cristianos y ya te tiraron, claro, porque todo lo que a ti te pasó en la vida viene por causa del programa escrito en ti, aunque tú ni lo sabías. Yo cuando escucho gente que me dice, después de 20 años, mi mamá me quiso abortar, mi papá me tiró, mi papá me dejó, el diablo esto, mi esposa, mi tío, todo. Yo cuando veo digo, yo la única lectura que yo hago para sanar a una persona interiormente es decirle, wow, qué tremendo lo que debe tener Dios contigo, porque la altura de tu ataque tiene que ver con la altura de lo que vas a gobernar. Pero tú tienes que pasar ese proceso sin odio. Pero bueno, ¿saben cuál es el problema más grande del odio? Que nunca te destruyas. Yo aprendí una palabra que a mí me sanó, y esta me la enseñó un maestro bíblico en el año 90. Él enseñó así, y yo la aprendí como una fórmula mágica en mi vida. El odio y el amor producen la misma cosa: que tengas a las personas presentes en tu cabeza. Tú vas a amar y vas a odiar. Tú vas a pasarte la vida acordándote de dos tipos de personas en tu cabeza: de las que amas y de las que odias. Porque el odio tiene el mismo comportamiento espejo que el amor. Te hace que tú pienses en esa persona y te quedes atado a esa persona. Yo perdoné. La única manera de saber, miren, el olvido no existe. En el amplio sentido, por definición, no existe. Tú sabes que tú has perdonado cuando puedes tocar las cosas, pero que esas cosas que a ti te hicieron no ocupan giga en tu cabeza, no ocupan conversación, porque tú ya soltaste eso. Pero eso no tiene que ver para ser un buen cristiano, eso tiene que ver
Si tú vas a estar y yo, cuando Dios haga casting y quiera depositar a alguien en el mundo, Dios no te puede depositar ni a ti ni a mí con niveles de odio en el corazón. Una vida de sacrificio por lo que amas. Ah, ¿a vos te gusta mi hija? Bueno, tráeme 100 prepucios de filisteo. ¿Todos saben lo que es un prepucio? Un prepucio hay que agarrar el pene de un hombre. Si es mujer y no es casada, no lo agarre, pero búsquelo en algún dibujito. Y es una carnecita que une lo que cubre la cabeza del pene. Eso se le llama prepucio. Saúl le dijo: vos que eres mi hija, si tráeme 100 de filisteos. O sea que el filisteo había que matar. Perdón, disculpe. 100. ¿Sabe qué hizo David? Le trajo 200. La quería. Por la duda, por la llama. Pero, ok. Entonces, hay una materia que tú tienes que pasar en la vida. Tienes que aprender a saber que hay niveles de sacrificio y de esfuerzo no humano, sino en la gracia, porque ningún hombre puede por naturaleza meterse a sacarle siempre mucho de los filisteos. Pero cuando tú perteneces al pacto eterno y tienes la gracia de Dios revelada en ti, tú tienes que saber que tú puedes hacer aquello a lo que se te envía. Hermano, ¿puedes limpiar acá? No hay escoba. Se supone que la tienes que fabricar. Porque a lo que se te envíe, tienes que solucionarlo. Por causa de que tú vas a gobernar. Hay más, pero con esto terminamos. Una mentalidad que se cultiva en medio de odios. Siempre el odio aparece una y otra vez. Soportar la guerra profética. Entender que hay una organización resuelta para sacarte de escena. Hay toda una organización. Dice la Biblia que Saúl había organizado todo para matar a David. Y si vas a gobernar, todo lo que toques es sagrado. Y ese punto me refiero cuando David tenía hambre y que llegó el profeta al sacerdote y le dijo: tengo hambre. Le dijo el profeta: tengo pan, pero el pan que tengo no es tuyo porque es para sacerdote. Y David le dijo: no te hagas problema, yo estoy claro quién soy. Yo no pertenezco al pacto de Moisés, yo pertenezco al pacto eterno. Y en el pacto eterno somos reyes y sacerdotes. Por eso David pudo comer del pan de la proposición y no morirse, porque David se supo que pertenecía a los planes eternos de Dios. Por eso adoró, por eso fue sacerdote y por eso fue rey, porque él no estaba atado a un pacto humano, él estaba atado al pacto eterno. Póngase